Vamos a dar inicio a la presentación. Presento yo, soy Antonio Maciel Senil, soy residente de segundo año y coordina a la doctora Marina Torres Álvarez. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora por todo su apoyo en la sesión y también quiero agradecer al ingeniero Cortés por su asesoría en la parte metodológica del artículo. Muy bien, vamos a empezar con una introducción que va a incluir trastornos psiquiátricos perinatales, prevalencia, factores de riesgo y factores protectores y efectos en el embarazo y el producto. También antecedentes sobre el artículo y ya propiamente el artículo. Empezando con la introducción, aproximadamente del 50 al 66% de las mujeres con depresión mayor prenatal no se diagnostican y se han reportado tasas más altas de trastornos psiquiátricos perinatales en países de ingresos bajos y medianos. Y menos del 8% de las mujeres embarazadas con sospecha de tener enfermedad mental perinatal reciben actualmente algún tipo de atención de salud mental en estos países. Aquí podemos ver los trastornos psiquiátricos perinatales más frecuentes, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos y trastornos de ansiedad. En los trastornos del estado de ánimo tenemos a los baby blues, la depresión perinatal, la depresión postparto y el trastorno bipolar. En los baby blues, las pacientes presentan síntomas depresivos después del parto. Esto como una respuesta adaptativa esperada por todos los cambios que vienen con el bebé. Es autolimitada y no causa disfunción, a diferencia de un trastorno depresivo. La depresión perinatal es el trastorno depresivo que tiene su inicio ya sea durante el embarazo o después del parto. Y de hecho es el mejor término, ya que se sabe que 58% de las depresiones postparto inician síntomas durante el embarazo. Y de hecho el DSM-5 incluye este especificador de depresión de inicio en el periparto. La depresión postparto ya es como tal el trastorno depresivo que ocurre después del parto. El DSM-5 establece un tiempo de hasta dentro de las 4 semanas postparto, la CIE-10 ya está dentro de las 6 semanas postparto, y la investigación y la práctica clínica han dado un tiempo de hasta 12 meses. El trastorno bipolar también puede tener durante el embarazo o el postparto recaídas, exacerbaciones o recurrencias. Dentro de los trastornos de ansiedad más frecuentes tenemos trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Es importante mencionar que el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo no están dentro de los trastornos de ansiedad en el DSM-5, pero se les considera así en muchos artículos y guías de salud mental perinatal. Y también es importante mencionar que algunos cambios físicos durante el embarazo, como las palpitaciones, dificultad para respirar y el aumento de la frecuencia respiratoria o la presión torácica, pueden ser confundidos con síntomas de ansiedad, por lo cual se recomienda evaluar muy cuidadosamente y dar más peso a los síntomas cognitivos de la ansiedad. Los trastornos psicóticos, tenemos la psicosis de inicio en el periparto, que es cualquier trastorno psicótico que tiene su inicio ya sea en el embarazo o en el posparto. La prevalencia va a variar según el país donde se mida, las condiciones sociodemográficas y el momento en el que se mida, ya sea en el embarazo o en el posparto. Para trastornos depresivos en el embarazo se ha calculado una prevalencia de hasta el 10% en países desarrollados y del 15.6% en países en desarrollo. Para el posparto, de hasta 13% en países desarrollados y del 19.7% en países en desarrollo. Para trastorno por estrés postraumático en el embarazo, se ha reportado una prevalencia del 3.3% en embarazos normoevolutivos y hasta 18.5% en embarazos de alto riesgo. Y para el posparto, alrededor del 4% en general y hasta una cuarta parte de las mujeres con parto vaginal describen síntomas parecidos al trastorno de estrés postraumático. Para el trastorno de ansiedad, se ha calculado en el embarazo una prevalencia del 7% en países desarrollados y del 5.6 al 14.8% en países desarrollados. Y para el posparto, de 10% para trastornos del espectro y del 6% para trastorno de ansiedad generalizado. Asimismo, la prevalencia de síntomas de ansiedad autoinformados va del 18.2 al 24.6%, siendo más frecuente en el tercer trimestre. Ahora, hablando de trastorno bipolar, durante el embarazo se han reportado tasas de recurrencia en mujeres
que no están medicadas de hasta el 66%. Y para las que sí tienen una terapia, el riesgo va hasta el 23%. En el posparto se han calculado tasas de recurrencia de hasta el 25 al 30% y en tasas de recaída del 67 al 88, al 82%. Esto dependiendo de si están o no medicadas. Y la tasa de psicosis posparto es alta, del 10 al 20%. Para trastornos psicóticos en el embarazo no hay una evidencia de aumento de prevalencia en el embarazo y en el posparto se ha calculado una incidencia de psicosis posparto de 1 en cada 1000 nacimientos y el riesgo de recurrencia en mujeres con trastorno bipolar va del 37% comparado con un 16% de otros trastornos psicóticos. Ahora, hablando de factores de riesgo, para depresión perinatal tenemos estos: antecedentes de depresión perinatal, antecedentes de depresión mayor, eventos adversos recientes en la vida, nivel socioeconómico bajo, insuficiente apoyo emocional o social, embarazo no planificado, violencia doméstica, embarazo adolescente, diabetes gestacional, resultados obstétricos o del embarazo desfavorables, resultados neonatales desfavorables, enfermedades físicas crónicas, historia de síndrome premenstrual e historia de abuso físico o sexual. Para los trastornos de ansiedad, los factores de riesgo que se han reportado es historia personal de trastornos de ansiedad, insuficiente apoyo emocional o social, abortos espontáneos previos, historia de abuso físico o sexual, nacimientos múltiples, resultados obstétricos o del embarazo desfavorables e historia de trauma no resuelto. Y para psicosis posparto, primiparidad, episodios anteriores de psicosis posparto, historia personal de trastornos psicóticos y historia de trastorno familiar, y historia familiar de psicosis posparto y trastorno bipolar, apoyo emocional o social insuficiente, incumplimiento o suspensión de medicación y alteraciones en el sueño. Ahora, hablando sobre factores protectores para ansiedad y depresión, tenemos un apoyo de pareja y también satisfacción en la relación de pareja. Esto ya que el tener una pareja de apoyo sirve como amortiguador a todos estos factores estresantes que ocurren durante la transición a la maternidad. Y de hecho se ha informado que las mujeres solteras tienen mayores síntomas depresivos en comparación con aquellas que tienen una pareja de apoyo. También se ha descrito el ser de una mayoría étnica, esto debido a que disminuye la probabilidad de discriminación, aumenta el acceso a recursos y aumenta el apoyo social. También el tener un trabajo fijo, mayor educación y ejercicio. Ejercicio mínimo 5 veces a la semana, 30 minutos, y para el embarazo los que se recomiendan es caminar y yoga. Ahora, los efectos en el embarazo y el producto por depresión y ansiedad. En los embarazos se han reportado partos prematuros y deficiencias en el crecimiento fetal, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. En el niño se ha reportado aumento de enfermedades diarreicas, aumento en la mortalidad y hospitalizaciones en el primer año de vida y también mayores casos de síndrome de muerte súbita del lactante. También se han reportado disminución del rendimiento cognitivo general, retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas, dificultad en el desarrollo de habilidades sociales, trastornos internalizados y externalizados, dificultades en la regulación emocional y efectos adversos en el desarrollo del apego madre e hijo, sobre todo de tipo desorganizado. Y también se han descrito alteraciones en la estructura y el funcionamiento cerebral en las áreas frontal, temporal, límbica, en niños nacidos con madres que experimentaron síntomas de ansiedad prenatal. Y también una estructura alterada en la materia gris y la sustancia blanca, así como grosor y difusividad reducidos, que sugieren un desarrollo cerebral prematuro y plasticidad reducida en niños que estuvieron expuestos a síntomas depresivos perinatales más altos. Ahora, vamos a empezar con los antecedentes del artículo. Este artículo se realizó en China, se reclutaron a 156 mujeres embarazadas y fue de tipo transversal. Se utilizó una escala de autoevaluación de ansiedad y depresión. Y lo que se encontró es ansiedad en un 8.3% de la muestra y depresión en un 50.6% de la muestra. Previamente se habían informado en China cifras de ansiedad en el 10% y depresión en el 3.5%. Entonces,
Los niveles de ansiedad de las mujeres embarazadas durante la pandemia fue el mismo, mientras que los de depresión fueron significativamente mayores durante la pandemia. Este estudio se realizó en Turquía, se reclutaron a 260 mujeres embarazadas y fue de tipo transversal. Para este estudio se utilizó la escala de depresión postparto de Edimburgo, la EPDS para los síntomas depresivos y el inventario de ansiedad de Beck para los síntomas de ansiedad. Y se le pidió a las mujeres que evaluaran en una escala del 1 al 10 qué tanto se habían visto afectadas por el aislamiento y qué tanto se había visto afectada su salud psicológica. 1 era la menor afectación y 10 era la mayor afectación. Se encontraron síntomas depresivos en el 35.4% de la muestra y niveles de ansiedad significativamente más altos, con una media en el Beck de 22.08, lo cual fue significativo. Y se encontró un efecto significativo en la escolaridad, aislamiento social y en los efectos de la pandemia en las puntuaciones de ansiedad y depresión de Beck. Este estudio se realizó en China, se reclutaron a 2.883 mujeres embarazadas y fue de tipo transversal. Se utilizó la EPDS para los síntomas depresivos y un cuestionario de funcionamiento familiar. Se encontró que un funcionamiento familiar deficiente o regular predecía un riesgo significativamente mayor de depresión prenatal, con un OR de 2.80, con un intervalo del 95% de 1.46 a 5.38. Y el 33.71% de las participantes reportaron síntomas de depresión. Aquí podemos ver, en este recuadro rojo, fueron las fechas de cuando fue el pico de la pandemia en Wuhan, es decir, cuando se habían reportado el mayor número de casos de COVID-19. Y aquí en este recuadro podemos ver el número de casos de depresión leve, moderado y severo. Vemos que lo que está aquí encerrado en este cuadro rojo fue cuando se reportaron mayor número de casos de depresión, lo cual nos dice que conforme aumentaron el número de casos, aumentaron también la prevalencia de depresión. Este estudio se realizó en Italia, se reclutaron a 100 mujeres embarazadas y fue de tipo transversal. Se utilizó un cuestionario de ansiedad de estado y rasgo, el STAI, y se le pidió a las pacientes que evaluaran en una escala del 0 al 100 qué tanta ansiedad tenían en relación con la probable transmisión vertical del virus hacia sus bebés. 0 era nada de ansiedad y 100 era la mayor ansiedad. Se reportó ansiedad en el 68% de las participantes y 46% reportaron niveles de ansiedad elevados con respecto a la probable transmisión vertical del virus hacia sus bebés. Este estudio se realizó en Colombia, fue de tipo transversal y se reclutaron a 946 mujeres embarazadas. Se utilizó un cuestionario de conocimientos del COVID-19 y efectos psicológicos. Estas son las cifras que se reportaron para ansiedad del 50.1%, para depresión del 25.4%, para insomnio del 49.1%, para llanto incontrolable del 24.1% y para irritabilidad del 34.7%. Y bueno, se encontró que las embarazadas con menos conocimientos sobre el COVID-19 tenían más probabilidades de temer los probables efectos del SARS-CoV-2 pudiese causar sobre sus embarazos y también más probabilidades de temer un parto prematuro. Este estudio se realizó en China y se compararon dos muestras, una muestra antes de la pandemia y una muestra durante la pandemia. La muestra pre-COVID fue de 2.839 mujeres embarazadas y la muestra durante el COVID fue de 1.285 mujeres embarazadas. Fue un estudio de tipo transversal. Se utilizó la EPDS para evaluar síntomas de depresión y también para evaluar ansiedad. Se utilizaron los ítems 3, 4 y 5. Y se utilizó un cuestionario para evaluar síntomas depresivos y apoyo social.
Se encontró que las mujeres embarazadas durante la pandemia tenían tasas significativamente más altas de síntomas depresivos. Prepandemia se habían reportado cifras de 26% y durante la pandemia se reportaron cifras del 29.6%, lo cual fue significativo. Y estas mujeres también eran más propensas a tener pensamientos de autolesión. Y bueno, aquí podemos ver la asociación de la prevalencia de depresión con el número de casos confirmados, sospechosos y de fallecimientos por COVID-19. Vemos cómo conforme iban aumentando el número de casos confirmados, sospechosos y de muertes por COVID-19, iba también aumentando la prevalencia de depresión. Dentro de los factores de riesgo reportados en este estudio, fue un área de vida per cápita de menos de 20 metros cuadrados, con un OR de 1.41, un intervalo de confianza de 1.07 a 1.85 y un apoyo familiar deficiente con un OR de 2.33, con un intervalo de confianza del 95% de 1.04 a 1.42. Este estudio se realizó en Argentina, fue tipo longitudinal y se compararon a 102 mujeres embarazadas con 102 mujeres que no estaban embarazadas. Se utilizó el inventario de depresión de Beck para síntomas depresivos, el STAI para síntomas de ansiedad y una escala de afecto positivo y negativo. Bueno, aquí podemos ver síntomas de depresión, ansiedad, comparado con mujeres embarazadas y no embarazadas. Recuerden que había comentado que este estudio había sido de tipo longitudinal, entonces se midió en 3 tiempos. El primer tiempo se realizaron escalas en la primera semana, en el segundo tiempo se realizaron escalas entre la segunda a tercera semana y en el tercer tiempo de la tercera a la cuarta semana. Entonces, para depresión vemos los promedios de puntajes, cómo fueron aumentando paulatinamente conforme iba avanzando la pandemia. En el tiempo 1 fue de 8.71 y en el tiempo 3 fue de 15.42. Y para las mujeres que no estaban embarazadas, también pasó algo similar. Fue aumentando conforme iba avanzando la pandemia, de 7.92 en el tiempo 1 a 10.83 en el tiempo 3. Y ahora, si nos vamos al número de casos por porcentaje moderados y severos de depresión, vemos cómo fueron aumentando. En el tiempo 1 para embarazadas fue de 8.8% y el tiempo 3 fue de 32.7%. Y para las mujeres no embarazadas también fue aumentando paulatinamente. Vemos en el tiempo 1 que fue de 2% y en el tiempo 3 del 10%. Pero bueno, fue más significativo todavía en mujeres embarazadas. Para ansiedad vemos también el promedio de puntajes. Para el tiempo 1 fue de 22.66 y también fue aumentando paulatinamente conforme iba avanzando la pandemia. En el tiempo 3 fue de 28.10. Para las mujeres que no estaban embarazadas también fue aumentando paulatinamente. Vemos que en el tiempo 1 fue de 21.51 y en el tiempo 3 fue de 23.97. Entonces, los niveles de ansiedad y depresión fueron incrementando progresivamente en ambos grupos conforme fue avanzando la pandemia. Aquí vemos el afecto negativo y el afecto positivo. Niveles altos de afecto negativo se han asociado con ansiedad y niveles bajos de afecto positivo se han asociado con depresión. Aquí vemos igual el promedio de puntajes del afecto negativo. Solamente fue significativo en ambos para mujeres embarazadas, para mujeres no embarazadas no fue significativo. Vemos cómo el afecto negativo fue aumentando conforme iba avanzando la pandemia, en el tiempo 1 de 16.88 y en el tiempo 3 de 20.07. Para el afecto positivo vemos también cómo fue disminuyendo en el tiempo 1 de 22.13 y en el tiempo 3 de 19.29. Esto lo que nos indica es cómo el aislamiento repercute negativamente en la salud mental de las embarazadas y esto va aumentando conforme va avanzando la pandemia. Este fue un estudio de Estados Unidos, fue una encuesta nacional, se reclutaron a 2.740 mujeres embarazadas y fue de tipo transversal. Lo que se utilizó fue una escala
para medir el impacto de la pandemia en la atención prenatal. Y se le pidió a las pacientes que evaluaran en una escala del 1 al 10 qué tanta ansiedad tenían por estar embarazadas durante la pandemia y de dar a luz durante la pandemia. Y también se les pidió que realizaran una escala de ansiedad relacionada al embarazo. Se les pidió que la hicieran pensando en cómo se sentían en ese momento durante la pandemia y que pensaran en retrospectiva cómo se habían sentido antes de la pandemia. El 25.8 informó haber interrumpido sus visitas de atención prenatal presencial desde que había comenzado la pandemia. Y ahora, la ansiedad por estar embarazadas durante la pandemia tuvo una media de 6.5. La ansiedad por dar a luz durante la pandemia tuvo una media de 7.6. Y comparando las escalas de ansiedad relacionadas al embarazo, fue más alta durante la pandemia que fue antes de la pandemia. Durante la pandemia fue de 23.9 comparado con la prepandemia que fue de 20.6. Salud. Las variables psicosociales asociadas con mayores cambios en los puntajes de ansiedad relacionadas con el embarazo que se encontraron fue estrés por la disponibilidad de alimentos, pérdida del trabajo, tensión en el hogar y vivir en una comunidad con un alto número de casos de COVID-19. Y los factores asociados a mayores cambios en los puntajes de ansiedad relacionada con el embarazo fue estar en el tercer trimestre de embarazo, antecedentes o un diagnóstico reciente de depresión o ansiedad y dejar de recibir atención prenatal de tipo presencial. Ahora sí, vamos a empezar con el artículo. El nombre del artículo es Síntomas elevados de depresión y ansiedad entre mujeres embarazadas durante la pandemia de COVID-19. La revista es Journal of Affective Disorders y el factor de impacto es de 3.89. Podemos ver aquí a los autores. El diseño del estudio fue descriptivo, transversal, observacional y prolectivo. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en mujeres embarazadas durante la pandemia de COVID-19 e identificar posibles factores de resiliencia asociados con síntomas más bajos. El método del estudio: se reclutaron a mujeres embarazadas en toda Canadá para contestar una encuesta en línea y se reclutaron por redes sociales. Los criterios de inclusión fueron vivir en Canadá, saber leer y escribir en inglés y tener un embarazo confirmado de menos de 35 semanas de gestación. Todos estos datos se recopilaron del 5 al 20 de abril del 2020. Los datos sociodemográficos que se obtuvieron fue el mes y el año de nacimiento, el código postal, el nivel de educación, el rango de ingresos del hogar, la fecha probable de parto y el número de hijos. Ahora sí, las mediciones que se hicieron. Para medir los factores estresantes relacionados a COVID y las preocupaciones relacionadas a COVID, se usaron cuestionarios. El cuestionario de factores estresantes relacionados a COVID-19 incluyó infecciones y aislamientos por COVID-19 y pérdida de empleo relacionada a COVID-19. Y el cuestionario sobre preocupaciones debidas a COVID-19 utilizó las siguientes preguntas y declaraciones. ¿Me he sentido más sola de lo habitual? ¿Cuánto cree que está en peligro su vida durante la pandemia? ¿Cuánto le preocupa que la exposición al virus de COVID-19 perjudique a su bebé? ¿Le preocupa que usted o su bebé no estén recibiendo la atención que necesitan? Esto se les pidió que fuera evaluado en una escala del 0 al 100. 0 era nada de preocupación, 100 era mucha preocupación. Y también se les pidió que evaluaran su relación de pareja con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 su relación con su pareja? Esto igualmente se les pidió que la evaluaran en una escala del 0 al 100. 0 era, ha tensado nuestra relación, 50 es que no había cambiado mucho, y 100 es que los había acercado más. Ahora sí, para los síntomas de depresión se utilizó la escala EPDS. Es esta escala que tiene 10 ítems, cada ítem tiene 4 opciones de respuesta, los puntajes van de 0 a 30 y el punto de corte que se utilizó para este estudio fue de mayor o igual a 3. Este punto de corte tiene alta especificidad y moderada sensibilidad.
La ansiedad se evaluó con el formulario corto de 7 ítems de ansiedad para adultos de PROMIS, que es este. Como mencioné, tiene 7 ítems, cada ítem tiene 5 opciones de respuesta. Esto te da un puntaje, y el puntaje corresponde a una puntuación T, que está estandarizada según la media y desviación estándar de la población general de Estados Unidos. La media normal es una puntuación T de 50. Una desviación estándar es una puntuación T de 60, lo cual ya corresponde a ansiedad moderada. Y 2 desviaciones estándar corresponde a una puntuación T de 70, lo cual ya corresponde a ansiedad elevada. Los síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo se evaluaron con esta escala, la escala de ansiedad relacionada con el embarazo, que tiene 10 ítems. Todo está relacionado con el embarazo, el parto y el bebé. Cada ítem tiene opciones de respuesta que van del 1 al 4. Entonces, el rango de puntaje va de 10 a 40. Y la mediana que se utilizó fue de 19 para dividir los síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo más altos de los más bajos. Para el apoyo social se utilizó un cuestionario de eficacia del apoyo social que evalúa el tipo y la eficacia autopercibida del apoyo que reciben de su pareja u otra persona de apoyo, y una lista de evaluación de apoyo interpersonal que mide el apoyo social percibido de amigos, familiares y de otros. Cada una tiene 25 y 48 ítems respectivamente y evalúan el apoyo emocional, informativo, instrumental y de pertenencia. El apoyo emocional se refiere a muestras de afecto, cariño, empatía. El informativo es a dar como las formas de cómo solucionar algo. El instrumental, dar las herramientas de cómo solucionarlo. Y el de pertenencia es sentirse parte de algo. A mayor afirmación en estos cuestionarios se interpreta como mayor apoyo percibido. La actividad física se midió con el cuestionario de ejercicio en el tiempo libre de Godin-Shepard. Este utiliza esta fórmula. Se le pide a las participantes que indiquen cuántas veces a la semana realizan actividad física por más de 15 minutos. Y estas actividades físicas se dividen en extenuantes, moderadas y leves. Por ejemplo, actividades extenuantes son correr, hacer fútbol, básquetbol. Moderadas es como trotar, tenis, y leve como caminar o hacer yoga. Entonces, esto te da un puntaje. Menos de 14 en esta escala, bueno, en este cuestionario, se considera sedentarias. De 14 a 23 se considera moderadamente activas. Y de más de 24 se considera activas. Ahora, para análisis de datos se utilizó estadística descriptiva para escribir las características demográficas y las principales variables del estudio. Se utilizó también un análisis de covarianza de ANCOVA para comparar a la paridad con los síntomas de ansiedad y depresión. Se utilizaron correlaciones para determinar las relaciones entre los síntomas de ansiedad y depresión con las medidas de apoyo social. Y se utilizó regresión logística para identificar los factores y preocupaciones relacionadas al COVID que se vieron asociadas con mayores síntomas de ansiedad y depresión. Y también se utilizó regresión logística para identificar los factores de resiliencia que se asociaron con menores probabilidades de síntomas clínicamente elevados de ansiedad y depresión. Ahora sí, vamos a los resultados. Aquí podemos ver una tabla con las características generales de la muestra. La muestra no fue constante, varió debido a que no todas las participantes contestaron a todas las variables. Entonces varió de 1581 a 1987. Como vemos, la media de gestación en semanas fue de 22.5, la de edad en años fue de 32.4, la media para el cuestionario de ansiedad relacionado con el embarazo fue de 19.1, la media para el EPDS fue de 10.7, la media para las puntuaciones T de ansiedad de PROMIS fue de 60.1, 254 participantes dijeron que sí habían perdido el trabajo y 1,327 que no. Sobre las preocupaciones, la preocupación por amenaza a la propia vida por COVID-19,
la media fue de 46.4. Para preocupación por amenaza a la vida del bebé por COVID-19, la media fue de 51.7. Para atención en la relación de pareja por COVID-19 fue de 56.3. Para el aislamiento social por COVID-19, la media fue de 64.1. Y para preocupación por no recibir la atención prenatal necesaria debido a COVID-19, la media fue de 35.7. Para los factores de resiliencia, para actividad física, la media fue de 33.1. Para apoyo social, la media fue de 55.8. Y para apoyo interpersonal, la media fue de 40.1. Ahora, con respecto a los resultados de los factores estresantes relacionados a COVID-19, una participante indicó que tenía caso confirmado de COVID-19. 25 informaron sobre casos sospechosos, ninguna fue hospitalizada y 11 informaron tener alguna persona en su hogar con un caso de COVID-19. 89% informaron cambios en su atención prenatal por el COVID-19, entre esto 36% citas canceladas, el 35% realizó cambios en su plan de parto y el 74% de las participantes tuvo problemas para acceder a otro tipo de atención médica. Ahora, hablando de los síntomas de ansiedad y depresión, 37% de la muestra tuvo síntomas de depresión clínicamente elevados, 46.3% síntomas de ansiedad moderados y 10.3% síntomas de ansiedad graves, para hacer un total de 57% de la muestra que reportó síntomas de ansiedad clínicamente elevados. Aquí podemos ver en esta tabla la relación entre los síntomas de ansiedad reportados por estas escalas y las medidas de apoyo social. Marco aquí este cuadro en rojo porque es la parte más importante en la cual podemos ver cómo el apoyo social y la ansiedad y la depresión se relacionan de forma negativa. Lo que quiere decir es que a mayor apoyo social, menores síntomas de ansiedad y depresión. Esta tabla es una comparación de medias. Una comparación de medias entre la paridad, entre grupos de nuliparidad, primiparidad y multiparidad. Y las medias que se comparan son las medias de los puntajes de la escala de depresión de Edimburgo, la de ansiedad y la de ansiedad relacionada con el embarazo. Vemos que la única significativa fue para nulíparas, en la ansiedad relacionada con el embarazo, que fue de 20.2. En esta tabla lo que podemos ver son qué preocupaciones y factores estresantes por COVID-19 se asociaron con síntomas de ansiedad y depresión más altos. Como vemos, para síntomas de depresión fueron estos. Preocupación por amenaza a la vida tuvo un OR de 1.01, con un intervalo de confianza de 1.01 a 1.02. Para preocupación por daño al bebé, el OR fue de 1.01, con un intervalo de confianza de 1.01 a 1.02. Y para preocupación por no recibir la atención necesaria, el OR fue de 1.01, con un intervalo de confianza que iba de 1.01 a 1.02. Y para aislamiento social, el OR fue de 1.05, con un intervalo de confianza que iba de 1.04 a 1.05. Para los síntomas de ansiedad, estos fueron los significativos. Para preocupación por amenaza a la propia vida, el OR fue de 1.02, con un intervalo de confianza que iba de 1.01 a 1.03. Para preocupación por daño al bebé por COVID-19, el OR fue de 1.01, con un intervalo de confianza de 1.01 a 1.02. Para preocupación por no recibir la atención necesaria, fue de el OR 1.01, con un intervalo de confianza que iba de 1.01 a 1.02. Y para el aislamiento social, el OR fue de 1.03, con un intervalo de confianza de 1.03 a 1.04. Y para los síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo, estos fueron los significativos. Para preocupación por amenaza a la propia vida, fue un OR de 1.01. Para preocupación por daño al bebé por COVID-19, el OR fue de 1.01. Y para preocupación por no estar recibiendo la atención prenatal necesaria, el OR fue de 1.02. Y para interpretar esto,
Estos ORs son representados por cada puntaje en la escala de preocupaciones. Recordemos que estas preocupaciones eran evaluadas en una escala del 0 al 100. Entonces, estos OR representan cada puntaje en esa escala. Entonces, así es como se debe de calcular. El OR se debe de elevar como exponente al puntaje de la escala de preocupación. Pongamos este ejemplo, que una mujer indicó que para preocupación por no recibir la atención necesaria, su preocupación era de 60. Entonces, este OR de 1.02 se eleva a 60, que fue el puntaje de la escala, y esto nos da un resultado de un OR de 3.28, lo cual se interpreta como las mujeres que tenían preocupación por no recibir la atención necesaria tenían 3.28 veces más riesgo de tener síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo. Y esto es lo que se tiene que hacer para cada una de las preocupaciones. Los factores de resiliencia que se asociaron a menores probabilidades de síntomas de ansiedad y depresión más altos fueron, para síntomas de depresión, el apoyo social con un OR de 0.97 y el apoyo interpersonal con un OR de 0.95. Vemos que los dos son menores a 1, por lo cual son factores protectores. Para síntomas de ansiedad se encontró la actividad física con un OR de 0.99, para apoyo social con un OR de 0.97 y para el apoyo interpersonal con un OR de 0.97. Y para los síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo, se encontró para apoyo social un OR de 0.97 y para el apoyo interpersonal un OR de 0.95. Y ahora sí, vamos a la discusión. Los síntomas de depresión y ansiedad fueron más altos de lo esperado según estudios de cortes previos a COVID-19, que evaluaron los síntomas en mujeres embarazadas con perfiles demográficos similares. Aquí podemos ver en azul representada la prevalencia de ansiedad que se encontró en este estudio y en rojo la prevalencia de depresión que se encontró en este estudio, comparado con metaanálisis que evaluaron ansiedad en mujeres embarazadas y depresión en mujeres embarazadas, así como ansiedad en población general de Estados Unidos y depresión en población general de Estados Unidos. Vemos que fue más alto en este estudio durante la pandemia. Y bueno, los síntomas elevados de ansiedad y depresión parecen ser, al menos en parte, una consecuencia de la pandemia de COVID-19, dado que las preocupaciones relacionadas con COVID-19 se asociaron con síntomas más altos. Y la preocupación por no recibir la atención prenatal adecuada debido al COVID-19 se asoció con síntomas más altos en todas las categorías, con el mayor efecto para los síntomas de ansiedad relacionados con el embarazo. Esto sugiere que mantener una atención prenatal de alta calidad es una prioridad para las mujeres embarazadas. Y la evidencia previa y los hallazgos de este artículo nos indican que el apoyo social y fomentar la actividad física entre las mujeres embarazadas durante la pandemia puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Estos resultados podrían ser peores en poblaciones con mayores riesgos sociodemográficos o que viven en países con mayores brotes o peores medidas de contención. Dentro de las fortalezas del estudio fue un gran tamaño de muestra. Los síntomas de ansiedad relacionados al embarazo y depresión fueron evaluados mediante escalas validadas, toma en cuenta variables de importancia previamente descritas y fue un estudio oportuno. Dentro de las limitaciones, el tamaño de muestra no fue constante para las distintas evaluaciones. Las personas fueron reclutadas por redes sociales, de modo que la muestra podría enfocarse a personas con ingresos económicos medios a altos. La encuesta únicamente en idioma inglés limita la comprensión de las preguntas a las participantes de habla francesa y la escala de PROMIS no ha sido validada para su uso en embarazados. Y hacer un estudio transversal nos impide hacer inferencias de causalidad. Dentro de las conclusiones del estudio, las mujeres embarazadas están experimentando síntomas de ansiedad y depresión sustancialmente elevados durante la pandemia, que están significativamente relacionados con las preocupaciones específicas del COVID-19. Dadas las consecuencias potencialmente graves de los síntomas de ansiedad y depresión no tratados durante el embarazo en el bienestar físico y mental de la mujer y el producto,
se necesitan intervenciones urgentes para reducir los síntomas y desarrollar la resiliencia. Y serán necesarios estudios longitudinales con múltiples puntos de evaluación para comprender mejor la naturaleza de los síntomas de ansiedad y depresión en las mujeres embarazadas durante la pandemia actual. Y eso es todo. Muchas gracias.